El acceso de las mujeres al liderazgo, a posiciones de poder, se ha encontrado con muchísimos obstáculos a lo largo de la historia de la humanidad, tanto que nos llega hasta el mundo clásico. Y hoy, en nuestro espacio de igualdad, pues Noemí Galván nos trae un auténtico lujo, una invitada que sí que nos va a presentar ella misma. Noemí Galván está con Mary Beard, que es académica inglesa especializada precisamente en el mundo clásico. Noemí, todo un referente, tanto académicamente como en la lucha por la igualdad. Noemí, buenos días. Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Obviamente es un lujo. Además, Mary Beard ha sido Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2016 y esta tarde va a estar a partir de las 6 de la tarde impartiendo una conferencia sobre mujeres y poder en el Casino de Tenerife, donde, por cierto, las entradas están agotadas hace semanas. Queremos charlar con ella sobre eso, precisamente, de tanto que hemos hablado en este espacio de igualdad, del empoderamiento de las mujeres. Miss Beard, good morning. Nice to meet you. Hola, estoy encantada de estar aquí. Igualmente. Le quería proponer una conversación breve, porque tenemos pocos minutos, sobre el papel que han tenido las mujeres a lo largo de la historia. Nos ha costado llegar a puestos de relevancia. Estamos en un momento muy convulso a nivel internacional. ¿Qué opinión le merecen los liderazgos masculinos que estamos viendo en el mundo ahora mismo? I do think that the men would be much helped if they let more women into power, particularly right now. I think that women might add some good common sense. But the fact is that throughout all of Western history, women have been more or less excluded from power. Sometimes an exceptional woman gets in, like the British Margaret Thatcher, but usually women are kept out, and I think the problem about that is that that's not just unfair to women, which it is. I think it's unfair to the human race because they need our talents. Vamos a contar con la traducción, la interpretación en este caso de Anouk Bello, que nos va a dar las pinceladas fundamentales en castellano de lo que ha dicho Mary Beard. Considero que los hombres se lo pondrían muchísimo más fácil si dejasen que las mujeres asumiesen cargos de poder, sobre todo hoy en día, ya que podrían aportar algo muy necesario como lo es el sentido común. Pero a los hechos me remito y la historia de Occidente es diferente. Más bien las mujeres han sido excluidas, a salvo de algunas excepciones como Margaret Thatcher en el Reino Unido. Lo cierto es que normalmente se las deja de lado y esto no es justo. Es injusto no solo para las mujeres, sino también para la humanidad, que necesita de su talento. Y cuando hablamos de cómo ha reflejado, por ejemplo, la historia, esos roles de liderazgo femenino, Margaret Thatcher, por ejemplo, conocida como la Dama de Hierro, ¿cuántos estereotipos hay sobre esas figuras de relevancia femenina? Women who do reach power are always stereotyped. Mostly, not always, but this was particularly in the Greek world, they were doomed to fail. They might take power for a little bit, but it would all go very, very badly wrong. Right now, we find women being ridiculed, I think, partly because of the way they look. They don't look like powerful people. Powerful people wear suits and ties, and women don't do that. People also, they simply don't hear women's voices as being authoritative. They think women have high voices and they are trivial and they whine and they whinge. Men have weighty, deep voices and we hear them as powerful people. I mean, it's very interesting. I don't mean to go back to Thatcher again, but Thatcher took voice training so that she sounded deeper and weightier. Now, what I want is a world in which we hear women and we listen to them and we take notice of them, not just if they're political leaders, not just if they're prime ministers or whatever, but in the shop, in the school, in the factory. We need to listen to women and get used to listening to women. Las mujeres que han estado al mando, que han tenido posiciones de poder, siempre han estado sujetas a esos estereotipos. Sobre todo en la antigua Grecia veíamos cómo se las destinaba al fracaso. Aunque pudiese tardar un poco en llegar, siempre acababa en un estrepitoso fracaso su liderazgo.
Hoy en día vemos cómo se las ridiculiza, así lo considero yo, por su aspecto, porque no lucen como la figura de una persona poderosa que tenemos en nuestras mentes, que podría ser una persona uniformada, con corbata, y eso no corresponde a las mujeres. Y tampoco se entiende la voz femenina como una voz de autoridad. Normalmente es aguda, se suele describir como una voz que gimotea, que se queja y que está en contraposición a la voz grave, con autoridad de los hombres. Resulta muy interesante, y con ello me remito de nuevo a Margaret Thatcher, cómo a lo largo de su carrera participó en entrenamiento vocal para aprender a hacer que su voz fuese más grave, para que fuese más redonda. Me gustaría que se escuchase en todo el mundo las voces de las mujeres, no solamente en la esfera política, sino también en los centros educativos, en las fábricas y en todas las áreas. Hablábamos del liderazgo de las mujeres y de la voz silenciada que han tenido a lo largo de la historia. ¿Cuál fue la primera mujer que, según los clásicos, fue silenciada? I have one very famous story from almost the first work of Greek literature. It comes from the Odyssey, Homer's Odyssey, composed in the 8th century BC, almost 3,000 years ago. And the story of the Odyssey is of Penelope and her son Telemachus waiting for her husband Odysseus to come back from the Trojan War. He's having terrible trouble. Penelope one day goes downstairs from her loom where she's weaving upstairs, and she hears a bard singing about the tragedies that are happening to the men coming back from Troy. She goes up to the bard and she says, "Excuse me, could you sing something a little bit more cheerful?" Right? A perfectly reasonable request. This teenage son, Telemachus, then comes up to her and says, "Mother, shut up. Speech is man's business. Go back upstairs." And do you know what? She does. You know, she is a savvy, middle-aged woman. He is a spotty teenager. And she just obeys him. And I love that little story because it's the first time out of millions and millions of times in Western history when mum has been told to shut up by her son. Hay una historia muy famosa que me encanta contar, que precisamente viene de una de las primeras obras literarias de nuestros clásicos. De hecho, tiene que ver con la Odisea, que se escribió hace casi 3000 años en el siglo VIII a.C. En esta historia vemos cómo Ulises pasa por toda una odisea para volver a su hogar desde las guerras de Troya, y también oímos la parte de Penélope y de Telémaco y de su historia esperándoles desde casa. Y hay un momento en particular en el que Penélope baja de su telar, de sus aposentos, y se une a los demás pretendientes, así como a su hijo, en la planta baja donde está tocando música un aedo y está cantando historias trágicas sobre el retorno de todos esos hombres de la guerra de Troya y todas las vicisitudes por las que tienen que pasar. En aquel momento, de manera más que razonable y lógica, le pide que cambie la canción, que cante algo más alegre. En ese momento Telémaco la interrumpe y le dice: "Calla, madre, la voz pública, el habla, le pertenece a los hombres". Y resulta curioso como ella en ese momento se calla y vuelve a sus aposentos. Es una mujer madura, es una mujer sabia. Llama la atención cómo un muchacho recién salido del cascarón logra silenciarla. Pero es una historia que me encanta contar porque probablemente es el primer caso de entre millones en el que un niño adolescente manda a callar a su madre. El primero de muchos que hemos vivido a lo largo de la historia, y fíjate, Marta, y la audiencia, sí es importante el estudio de los clásicos y las humanidades, que la palabra misoginia, aversión o el odio hacia las mujeres viene del griego. Entonces, son muchos detalles a tener en cuenta, y en un momento en que estamos tan pendientes de pantallas y las humanidades parece que han perdido un poco de peso, qué bueno poder recuperarlo a través de iniciativas y de personalidades como Mary Beard, que esta tarde, como les digo, va a estar a partir de las 6 de la tarde en el Casino de Santa Cruz de Tenerife dentro del ciclo de la literatura femenina, con sold out, con entradas vendidas desde hace muchísimos meses. Y Sacha, no, ha sido un honor. Gracias, Muchísimas gracias, Mary. Encantada. Gracias, Noemí. Desde aquí reivindicando también las humanidades y las voces de mujeres como Mary Beard. Gracias, hasta la semana que viene, Noé. Hasta la próxima semana.